Sobre México seguimos hablando porque el nombramiento del diputado Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ha generado todo tipo de reacciones, sobre todo por las circunstancias en que se dio la salida de su antecesor, Santiago Nieto. Este último lunes, Nieto presentó su renuncia tras las críticas que recibió por la celebración de su boda en un exclusivo hotel de Guatemala a la que acudieron empresarios y políticos de todo tipo. Hasta el presidente López Obrador entró al quite el día de ayer y calificó el asunto como escandaloso. Pero vamos a hablar de la corrupción de la Unidad de Inteligencia Financiera con María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Qué gusto saludarte. Y por supuesto que para nuestra audiencia internacional, esta unidad realmente fue una institución símbolo del combate a la corrupción, más en esta etapa con el presidente López Obrador. Preguntarte entonces, ¿cómo queda la salida, con la salida de Santiago Nieto? ¿Cómo calificas el desempeño de su trabajo hasta el día de ayer? Hola Gaby, muchísimo gusto. Hacía tiempo que no nos tocaba, no me tocaba compartir aquí micrófono contigo, así que muy agradecida. Creo que este tema al que me convocas tiene muchos ángulos y me parece que es una desgracia, Gaby, que toda la atención y el debate público se haya centrado en la famosa boda, aunque concuerdo con el presidente, fue un escándalo, o sea, más que un escándalo, me parece que fue una imprudencia, además como si no haya habido de este tipo de ejemplos antes. No entiendo que Santiago Nieto haya caído en esto. Pero el punto principal, de lejos, no es este, ni cayó tampoco, creo yo, por la boda, sino por el resto de los ángulos. Primero, es un puesto en México, en Estados Unidos, en cualquier lugar, son puestos de muchísimo desgaste, Gaby. Normalmente los funcionarios ahí se les deja 1, 2, hasta 3 años y después se les retira, se les protege, crean muchos enemigos en el ámbito privado, en el ámbito público, y son puestos que sí requieren un cambio más o menos frecuente. Segundo, no nos podemos hacer a un lado del hecho de que hay pleitos políticos, que Santiago Nieto tenía pleitos políticos muy notablemente con el fiscal Gertz Manero, porque pues y ahí voy al tema al que me convoca, ¿sí? Creo contigo, me pareció que eso dijiste, pero si no te retractas o me dices que te interpreté mal, Gaby, creo que el único en este gobierno que se tomó en serio la lucha contra la corrupción fue Santiago Nieto. Yo conocí a Santiago Nieto cuando era fiscal de la FEPADE, de los delitos electorales, y él siempre tuvo cuidado de tener relación con la oposición, entonces trabajaba con Peña Nieto, con las organizaciones de la sociedad civil, y explicarnos cómo iban las cosas, ¿sí? Entonces, él era un hombre con experiencia que adquirió más en estos 3 años, y me parece que es el único. Esto no quiere decir que no haya cometido errores, Gaby. Para mí, el peor error de Santiago Nieto fue su protagonismo. El no haber guardado la discreción, el sigilo que requiere un puesto de esta naturaleza. Estos fiscales deben de hacer su trabajo calladito, presentar sus denuncias, que presentó muchas que nunca fueron procesadas por el fiscal Gertz Manero, probablemente porque el presidente de la República no lo dejó, porque en este país no tenemos una fiscalía autónoma, Gaby, no nos engañemos, pero ese sería lo negativo, es que fue un hombre demasiado protagónico, y lo positivo es que el único, desde mi punto de vista, que se tomó en serio la lucha contra la corrupción. Pienso el caso de Emilio Lozoya, pienso el caso de Rosario Robles, pienso el caso de Genaro García Luna, también haciendo ese matiz, pues el caso contra el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Genaro García Alcocer, y lo estoy incorporando porque también es importante entender el uso político o no de la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora que llega Pablo Gómez y en tiempos, por supuesto, de Nieto, de Santiago Nieto. ¿Qué me dices ahí? Mira, desde luego que no podemos negar que tanto la Fiscalía como la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, se ha utilizado con fines políticos. Ese es pues una asignatura pendiente, Gaby, que me da mucha pena tenerlo que reconocer frente a los micrófonos de la CNN, pero que no hemos avanzado nada.
hay criterios políticos. Ahora, llega Pablo Gómez y Pablo Gómez es un legislador, uno de los con mayor antigüedad en el Congreso, ha sido 4 veces diputado, 2 veces senador, 1 o 2 veces asambleísta, o sea, toda una carrera parlamentaria. Creo que de estos asuntos sabe next to zero, o sea, nada. Y creo que demuestra lo que ha demostrado este gobierno, que lo que considera importante López Obrador es 95% lealtad a él y al proyecto y 5% capacidad. Me parece, respetando a Pablo Gómez, que no es un hombre para este puesto, y me parece que lo que vamos a perder es que con Santiago Nieto sí había una agenda política o una politización de muchos casos, pero había competencia. Aquí va a haber politización y 0 competencia. Entonces, creo que estamos en un escenario, Gaby, de perder. Hay otro símbolo político, no sé cómo lo veas tú, pero, por ejemplo, el que le da posesión ahora a Pablo Gómez no es el secretario de Hacienda. Tú sabes que el titular de la UIF Claro. Depende del secretario de Hacienda, pero ¿quién le da posesión a Pablo Gómez? Le da posesión precisamente a Dan Augusto, el nuevo y superpoderoso secretario de Hacienda, de Gobernación. Pues ese es el jefe de las relaciones políticas en este país. Entonces, pues creo que es complicado esto, pero pues veamos qué pasa. Vienen 3 años muy difíciles, se tiene que legitimar en materia de lucha contra la corrupción el presidente y francamente creo que no lo ha podido hacer. En el día en el que además fue a hablar de la corrupción en Naciones Unidas, estamos hablando y conversando sobre este tema. Efectivamente, la UIF depende de Hacienda, no depende de Gobernación. María Amparo Casar, siempre falta tiempo para seguir explorando este tema contigo. Gracias. Un día me invitas más largo. Saludos a todo tu auditorio y felicidades por tu gran trabajo, Gabriela. Muchas gracias, María Amparo Casar.